Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gusto volverlos a encontrar nuevamente en una clase más de matemática financiera. En este viernes 4 de junio de la presente gestión 2021, eh, me permito, obviamente, como siempre, dar una introducción al tema. Habíamos quedado en la anterior clase que ya habíamos visto el sistema francés y el sistema alemán. Eh, por obviamente una recomendación de un docente que no voy a decir su nombre, pero que lo invité a que pueda ser parte de la clase y estuvo con nosotros la anterior clase. Estoy hablando del licenciado Jimmy Tarki, que estuvo presente en la clase. Obviamente él me dio una retroalimentación de lo que significa dictar la materia con ustedes, ¿no? Me pareció interesante su punto de vista y le sugerí, obviamente, bueno, le dije que la subsiguiente clase, no esta clase, sino la siguiente clase, íbamos a hacer una clase 5-7. ¿No? ¿Qué quiere decir clase 5-7? Quiere decir que obviamente yo voy a tener en mi celular, que en este momento lo tengo aquí y estoy con la clase y le estoy grabando desde acá. Y obviamente lo que voy a hacer es hacer ejercicios con ustedes y ver la fórmula, porque tenemos algunas deficiencias en esa parte. Por lo demás, el licenciado está muy complacido con el tema del avance de la materia. Sé que obviamente no es fácil para ustedes estar en esta pantalla en donde no solamente no los puedo ver, porque algunas veces ni siquiera conectan su cámara, sino que no puedo debatir con ustedes en muchas cosas. Pero bueno, en realidad hay que acomodarnos y acostumbrarnos. O sea, este periodo va a ser un poco largo. Supongo que esperando que la tercera ola desaparezca para finales de este mes. Estamos hablando que agosto o septiembre ya estaríamos entrando a que nos vacunen a la gran mayoría, sino un buen porcentaje de nosotros. Pero obviamente vamos a seguir con el tema del riesgo, ¿no? Por lo cual, me permito, obviamente, volver a retroceder un poquito en la anterior clase para ver nuevamente el sistema alemán. La tenemos clara el sistema francés, ¿no? Es copia fiel de lo que nosotros, de lo que pasa aquí en el mercado en Bolivia, de lo que pasa con nosotros, de lo que nosotros vivimos actualmente en cualquier parte del país, ¿no? Cuando tratamos de ver el tema de préstamos. Entonces he retrocedido un poco para que podamos obviamente volver a apreciar el ejemplo y engancharle lo último. Son 20 minutos, por lo cual los 20 minutos me los voy a tomar para que podamos terminar la clase y así demos a algunos compañeros tiempo para conectarse. No está, y eso es algo que quiero ser enfático. Yo no me molesto porque alguien ingresa 7 minutos antes de acabar la clase. Le voy a permitir la entrada. Yo no tengo ningún inconveniente. Pero ojo, no se quejen al momento en donde yo agarre de él los exámenes, o perdón, el trabajo, y esta persona que ingresa 5 minutos antes de que termine la clase esté más perdido que parrilla en avión. ¿Lo ven? Entonces, no es culpa mía. Trato un poquito comenzar antes para que tengamos la posibilidad de tener mayor cantidad de horas clase. Por favor, se les insinúa. Muchas gracias primero a las personas que se conectan de forma puntual y eso me agrada bastante. Hay como 4 o 5 personas que realmente de manera puntual se quedan y obviamente es ya la hora para que podamos ver el tema de la puntualidad y obviamente estar en la clase. Pero esa es una cosa y otra cosa muy distinta es ingresar 4 o 3 minutos antes de que termine la clase y obviamente eso me perjudica para el tema del avance, ¿no?
Entonces, se les ruega, por favor, yo sé que tenemos muchas cosas que hacer y obviamente en ese ámbito también se les pide que respetemos la puntualidad del resto de las personas. Nuevamente repito, yo nunca me voy a atajar a que 5 minutos antes vean cómo me despido, ¿no? Pues es igual que Showmatch, digamos, ¿no ve? Me estoy despidiendo y alguien así pone el canal a ver qué estará haciendo el loco del licenciado Iván Araníbar, digamos, ¿no? Entonces yo nunca me voy a atajar, pero ojo, estoy advirtiéndolo porque eso en realidad va a hacer de que nosotros no tengamos la misma sintonía y no sea el mismo grado de conocimiento que estoy tratando de hacer, de que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces es una recomendación, no es para decir tal persona, o sea, es para una recomendación global. ¿Ok? Entonces, voy a compartir mi hermosa y linda pantalla, ya saben cómo es la cosa acá. Y en función a esto, vamos a compartir el video que obviamente hemos estado viendo. Que se ha alargado un poquito, sí, se ha alargado un poco, pero eso nos da como resultado de que nosotros podamos, obviamente, conocer a mayor profundidad de qué es lo que se trata amortización. Entonces voy a conectar mi parlante, si me permiten, para que ustedes puedan escuchar de manera más clara y podamos entender absolutamente todos lo que trata el video. ¿Ok? Entonces les dejo con el video. Sistema alemán. ¿En qué consiste el sistema alemán? Es exactamente lo mismo. También este sistema es utilizado para saldar deuda, para pagar deudas. En este sistema también son pagos periódicos de cuotas. Cada una de estas cuotas nuevamente está compuesto por intereses y por el pago de la deuda, por el disminuir. Entonces, cada vez que yo pago una cuota, lo que estoy haciendo es pagar los intereses por los días vencidos y disminuir la deuda, es decir, pago de capital. En este sistema, la cuota de capital es constante, es decir, el pago de capital es constante, la amortización de la deuda es constante y la cuota de intereses es decreciente. Lo mismo que la anterior. Pero fíjese aquí, ahora la cuota es variable. Es decir, cada vez que yo voy y pago al banco, pago un monto distinto, un importe distinto, como ustedes pueden ver. Ya no es como el anterior cuadrado, porque eran iguales en el sistema francés. Aquí no, la cuota es variable. La cuota es variable, por eso cada vez mi cuota que voy a ir pagando al banco disminuye, periodo a periodo va disminuyendo. En este caso, fíjense, mi primera cuota es esta de aquí, en el segundo pago menos, esta es la primera cuota, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces fíjense, va disminuyendo mi cuota. Y en esta cuota, la que es constante es el pago del capital. Fíjense, esta es constante. Vamos a ver si podemos ver con otro color. Entonces fíjense, este es el pago de la cuota. Es constante el pago de capital. Y los intereses van disminuyendo. Entonces esa es la característica del sistema alemán, que también es utilizado o muy utilizado para saldar, para pagar deudas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer el mismo ejemplo, pero bajo el sistema alemán. Entonces lo que voy a hacer es ahora, voy a copiar los mismos cuadros para no estar haciendo otra vez iniciando de cero. Entonces voy a decirlo, mover o copiar, crear una copia. Entonces esto va a ser pero el sistema alemán, ya no va a ser el sistema francés, alemán. Sistema alemán. Entonces nuevamente voy a eliminar todo y ya está. Y aquí esto no cambia, ¿no? Esto no va a cambiar. Los datos, las características, las condiciones del crédito no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la forma de pago, el cuadro de amortización, cronograma de pagos. Entonces, para elaborar un cronograma de pagos bajo el sistema alemán,
En el sistema alemán, lo primero que se calcula es el pago de capital. El pago de capital, voy eliminando aquí, el pago de capital, el capital se calcula la deuda dividido entre el plazo. Nada más. Esta es la ecuación para calcular el pago de capital en el sistema alemán. Ese es lo primero que se calcula. ¿Correcto? Este es lo primero que se calcula. Entonces, vamos a iniciar el cálculo del capital. Entonces me dice deuda 337.440 dividimos entre el plazo. Y el plazo es 7 años, pero como se paga, como hay 12 pagos en un año, entonces multiplicamos por 12, es decir, son 84 pagos. Es decir, plazo total es 84 periodos, 84 meses. Es decir, en cada periodo la amortización del capital va a ser de 445.71. Entonces, en cada uno de ellos va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? En cada uno. Y ustedes en su cuaderno pueden ir copiando tal cual está. Entonces, en el Excel lo único que tenemos que hacer para poder replicar es congelarlo cada una de las informaciones. La deuda lo inmovilizo, el plazo y la forma de pago. Y esto es lo que yo puedo replicar hasta el periodo 84. Entonces, como ustedes pueden ver, ahora constante es el pago de capital. Una vez calculado el pago de capital, voy a calcular como segundo los intereses. Y los intereses se calculan sobre la deuda. Entonces, ahora sí necesito esta información. La deuda es 37.440, la deuda inicial. Entonces, sobre esto es lo que yo calculo los intereses. 37.440 por 8%, ¿no? Y movilizamos esto y dividimos entre la forma de pago porque la tasa es anual y la forma de pago es mensual. Entonces, y la deuda no congelamos. ¿Por qué no congelamos la deuda? Porque la deuda no permanece constante. Cada vez que yo voy pagando una cuota, mi deuda va disminuyendo y por ende los intereses también van disminuyendo. Y la cuota, ahora la cuota va a ser igual, como ustedes lo pueden ver aquí, la cuota es igual a intereses más capital. Es decir, la cuota está compuesta por pago de intereses más capital. Entonces, intereses más capital. Y el saldo va a ser igual. El financiamiento, que es la deuda, menos el pago de capital. Lo mismo que la anterior. ¿Correcto? Para el segundo periodo, tengo que traer como deuda inicial el saldo de la deuda del periodo 1, del mes 1. Y sobre esto vuelvo a calcular los intereses. 36.000 es mi deuda ahora, multiplicado por la tasa, dividido entre la forma de pago. 246.63. Entonces, como ya aquí inmovilizamos la información, entonces lo único que tengo que hacer es replicar hasta el periodo 84 para traer los intereses. Me dan 0 porque aquí no tengo deudas aún. Entonces lo mismo, cuota, interés más capital. Entonces replicamos, fíjense, replicamos interés más capital. Y esto puedo replicarlo hasta el periodo 84. Y el saldo de la deuda va a ser saldo anterior menos el pago de capital. Tal cual me dice saldo anterior menos capital. Y esto también lo replicamos hasta el periodo 84. Y esto también lo traemos, fíjense, la deuda inicial para el periodo 2 es la deuda final del periodo 1. Y para el periodo 3 sería el final del periodo 2. Es decir, replico esta operación y hasta el periodo 84. Y ustedes pueden ver aquí que después de pagar mi última cuota, mi cuota 84, nuevamente el saldo de la deuda es 0. ¿Queda claro? Entonces, este es el sistema de amortización bajo el sistema alemán. Entonces, vuelvo a repetir, lo primero que se calcula es el pago capital, segundo los intereses y tercero la cuota. ¿Vamos bien? Ahora vamos a hablar del otro sistema de amortización que es el sistema americano. Este sistema americano de amortización consiste en pagos periódicos que solo cubren intereses. El total de la deuda se abona al vencimiento del plazo estipulado con un solo pago. Es decir, este sistema americano
antes de la, Ok, voy a del hacer aquí saldo un stop. Ok, porque considero de que necesito de la explicarles deuda es algo. Ok, cero. ¿Queda claro? entonces, Entonces, obviamente, este es en el sistema, ya vimos el sistema francés, ya vimos el sistema alemán. Y el sistema americano, porque yo les he dejado una tarea y les he dicho de dónde sale el tema del sistema francés, sistema alemán y sistema americano. Que ahorita voy a yo intervenir y voy a agarrar y les voy a decir a cada uno de ustedes, voy a preguntar a cualquiera, porque se supone que cualquiera debería haber hecho esta tarea. Y si no me responde, se pierde los 25 puntos que tenía acumulado que yo les había regalado. Para entrar un poco en el tema de la armonía, de lo que significa el sistema americano. El sistema americano, estimados estudiantes, no es nada más ni nada menos que obviamente lo que los hermosos y lindos Yankees Go Home utilizan en su sistema bancario. Pero licenciado, ¿qué tiene que ver esto? Es que tiene mucho que ver, porque la economía del dólar americano en USA, en Estados Unidos, se basa específicamente en donde primero tienen una economía que es sumamente sólida. Segundo, que obviamente el americano tiene la gran costumbre de tener dos cuentas. La primera cuenta es con la deuda y la segunda cuenta es una cuenta personal que tiene. Entonces, obviamente, al momento de tener esta cuenta personal, lo único que ellos agarran es pagar el interés. Pagan el interés, pero al mismo tiempo, al momento de realizar mes a mes las declaraciones impositivas, porque todos los queridos y estimados americanos hacen eso, hacen sus declaraciones impositivas. Al momento de realizar las declaraciones impositivas y decirle al su fisco o decirle al impuesto, que es obviamente el homólogo que nosotros tenemos acá, decirles, no tengo nada, o sea, no tengo nada que ocultar, tengo estos ingresos, estos egresos, y al final de cuentas tengo esta deuda, estoy pagando el interés porque soy solvente, porque el gobierno me dice que sea solvente, y pago obviamente una cuota, pero esta cuota no va a la deuda. ¿A qué me refiero? En este ejemplo ahorita vamos a ver que son los 46.800 dólares que se prestan. Entonces yo agarro y tengo obviamente de los 46.800 voy a pagar el 20%, obviamente, ya, perfecto, pago el 20% a 8% de tasa, perfecto. Esta tasa es la que yo pago. Primero, a los americanos les gusta pagar primero la ganancia al banco, así de simple, y al último hacen una amortización global, completa de la deuda. Como van a ver en este ejercicio, obviamente lo que les estoy explicando es lo que realmente está pasando y pasa en la economía americana. Ahora bien, sabiendo que teníamos la tarea y que obviamente tienen que ustedes participar, por lo cual voy a hacer que prenda su micrófono. A ver, Magalí Jiménez. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Magalí, ¿de dónde sale el nombre del sistema francés? No sé la verdad, licenciado, mil disculpas. Ya, perfecto. Perdiste tus 25 puntos. Miguel Balcázar. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Licen? Perfecto. ¿De dónde sale el nombre del sistema americano?
Licenciado, va a disculpar, pero no pude realizar la tarea. Ok, perfecto, Miguel. Tienes menos 25 puntos de los que habías ganado. Está bien, licenciado. Ya. Paola. Caucicata. Nada. ¿Dónde estás? Jocelyn Alanoca. Ahí está. Paola, ¿cómo estás? ¿Has activado tu micrófono? Sí, sí, licenciado. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿De dónde sale Buenas noches, licenciado. sistema alemán? Mm, Paola. Perfecto, creo que el silencio es evidente. ¿Quién de ustedes ha hecho la tarea? Active su micrófono y dígame. ¿Quién de ustedes ha hecho la tarea, estimados estudiantes? licenciado, buenas noches. Licenciado, Espera un ratito. licenciado. Dice, Uno por uno. Cecilia Riverín, has activado tu micrófono. sí, Licen, Ya, ¿cómo estás? Cecilia, bien. ¿has Licenciado. hecho la tarea o no has hecho la tarea? Sí, Licen, Licenciado, pero ¿me escucha? Sí, pero primero estoy con Cecilia. Un momento, por favor. Yo hace rato le dije, pero licenciado, bueno. Pero es que no te he escuchado. Ya, Ya, es que tal vez está mal la señal. Ya, licenciado, gracias. tranquila. Ya, ahorita te doy la palabra. Cecilia, dime. ya, Licen, yo hice esta parte que es bueno, le voy a leer el préstamo método alemán, Ya, que es la amortización por el método alemán se caracteriza por el pago de intereses al principio de cada periodo y cuotas constantes en cada periodo de tiempo. ya. Los intereses decrecen a medida que aumenta la vida del préstamo y el capital amortizado aumenta conforme la vida del préstamo. El capital se abona en un solo pago al final del préstamo. La característica principal del sistema de amortización americano es que periódicamente se devuelven los intereses mensualmente Ya, mamita. y el principal se abona en un solo pago al vencimiento. Ok, Cecilia, muchas gracias. Te quedo muy agradecido. Conserva Ya, tu Lisa, posición. ingresos. César. Gracias, Lisa. Ah, no, no, perdón. Hay otra compañera. Luis, Antes del César. Antes que el César. Sí, licenciado, yo soy. Exacto, vas a disculpar. Jenny, ¿cómo estás? Licenciado, buenas noches. Licenciado, yo he sacado del BCB el sistema americano o es la amortización de cuota creciente, ¿no? En esta clase de amortizaciones, la cuota va aumentando con el paso del tiempo. Los primeros pagos son pequeños, lo cual resulta ventajoso para los deudores que esperan un aumento de sus ingresos. Sin embargo, como consecuencia lógica, los últimos pagos serán bastante más elevados. Es lo que, más que todo, lo que nos lleva el sistema americano o método americano o la amortización de cuota creciente. Perfecto, Grisel. Grisel eres, ¿no? Gracias, licenciado. Sí, licenciado. Ya, gracias, Grisel, te agradezco. Jenny, ¿estás ahí? ¿Estabas activado tu micrófono? Sí, licenciado, usted decía de dónde proviene el sistema, el nombre del sistema alemán. Yo he encontrado que hay un sistema de amortización llamado Woher kommt, algo así,
del que se deriva ese sistema. No sé si la respuesta es validera. Ah, perdón. Water Count. Apliqué. Sí, eso he encontrado de dónde proviene. Ahora, del sistema americano, también he encontrado, no le entiendo muy bien, pero dice que se origina en el tercer diedro. O es decir, que este sistema de amortización está situado en el tercer cuadrante, pero no entiendo muy bien a qué se refiere. Vamos a practicar eso, no hay problema. Muchas gracias, Jenny. Iber Cuellar, está activado tu micrófono. Presente, licenciado. Ya, ¿has hecho la Ahorita tarea de hoy? lo que he investigado son los método francés, el alemán y el americano. A ver, El método francés, el método francés presenta las características del pago de cuotas constantes periódicas, a lo que también se conoce con el nombre de anualidad. Consiste en la amortización de un préstamo, generalmente una hipoteca. Consiste mediante una renta constante de cuota. Su principal característica reside mediante no, res- principal característica reside en que la cuota es constante para todo el periodo del préstamo en el crédito. La amortización de capital actúa en forma de crédito a tasa fija. Ok, gracias, Iber, te quedo agradecido. César, Lick, ¿cómo está? Buenas noches, dígame. ¿has hecho la tarea? Sí, tengo, bueno, son 4 pilares que tengo del sistema americano, que es voy dándole las luces, que el capital abonado es un solo pago al final del sistema de préstamo, caracterizado por por el principal sistema de amortización americano, que periódicamente devuelve un interés mensualmente al principal que se abona a un solo pago. El segundo pilar se puede constituir en un fondo prestatario, ya que puede realizar aportes periódicos al fondo. Con este constituye un capital. Y lo que usted explicaba, ¿no? Le dicen que el sistema americano es muy diferente al sistema francés, al cual estamos acostumbrados acá en Bolivia, que se hace un solo pago, pero el solo pago tiene que ser por el total de todo el préstamo. Eso es lo que yo he entendido, ¿no? Ya, gracias, César, te quedo agradecido. Y el último, Germán Calizaya, activa tu micrófono, estaba activado tu micrófono. Sí, licenciado, quería participar, he hecho mi tarea y no sé a cuál sistema quisiera preguntarme. Claro que sí, el sistema de amortización alemán, como sabemos, es un método que amortiza los préstamos y que se caracteriza por los términos amortizativos constantes e intereses anticipados calculados sobre esta base del capital del vivo del periodo anterior. Entonces, como esta forma de amortización de préstamos tiene dos vertientes, una de ellas la que equipara al sistema italiano de cuotas de amortización al capital constante, y en el otro el término amortizativo, que es constante, ¿no? Obviamente eso son términos que se utilizan en la economía, ¿no? Que hemos adoptado y que lo hemos visto en el transcurso de las clases. Y me parece un sistema muy interesante el sistema alemán. Ok, gracias. Como verán, estimados estudiantes, o sea, si bien yo les doy una tarea, no es pues porque me la he imaginado, sino porque realmente necesitan ustedes aprender. La verdad me hubiera gustado mantener los 25 puntos que tenían cada uno. Pero ahorita, obviamente, si están apareciendo algunos estudiantes que están activando su micrófono, y es porque acaban de buscar ahorita el tema de la tarea. Si ustedes hubieran tenido la posibilidad de hacer la tarea, de buscar 5 minutos, si se hubieran dado el tiempo, hubiera mantenido los 25 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes de 42 que están conectados. Entonces, estimados estudiantes, o le ponemos las pilas, o realmente voy a dar la clase por avanzada. Tienen que ustedes leer. Aquí yo solamente estoy viniendo como clase magistral de que ustedes puedan
ver algunos ejemplos y yo les explique en estos ejemplos. Ustedes dirán, pero licenciado, usted saca del internet y solamente usted nos presta el video, eso no es dictar clases. Sí, lo sé. La limitación de la educación a distancia está en particular en matemática financiera, pero el plus que yo les doy es que yo les explico adicionalmente de dónde sale qué. Eso obviamente no lo va a decir uno de estos videos, sino que yo estoy tratando de poner ejemplos bastante básicos y prácticos. Entonces, lo que yo les voy a pedir, por favor, es que para la siguiente, que yo dé una tarea, por favor, tómense 5 minutos para hacerlo. No les voy a dar tareas difíciles. Como verán, esta era una tarea que solamente tenían que agarrar, entrar al Google, poner sistema americano concepto y bajarlo, o copiarlo, o sacar una captura de pantalla y listo. Entonces, estimados estudiantes, para terminar la clase es I42, por lo cual voy a seguir con la clase, voy a seguir con el video, se va a seguir el tema de amortización, el tema americano, y luego vamos a sacar algunas conclusiones. ¿Ok? Continuamos con el video. ¿Qué es el sistema? Dicen, antes que continúe con el video, buenas noches. Quiero felicitarle de anticipado por el Día del Maestro del domingo. Y quiero agradecerle también por todos los tutoriales que nos pasa para poder aprender. Y efectivamente acabo de perder los 25 puntos, pero tal vez lo más factible hubiera sido que nos pida que mandemos la tarea en este momento al grupo. Así se hubiera dado de cuenta quiénes realmente hicieron la tarea y quiénes no, porque fácil lo podemos buscar por internet y leer. Si tú hubieras entrado la anterior clase como lo haces siempre, cada día, se supone que tú deberías entrar temprano a clases. Y la anterior clase has entrado 10 minutos antes de que termine la clase, por lo cual usted no tiene derecho absoluto de decir lo que acaba de decir. Así que por favor, silencie su micrófono. Muchas gracias. Está bien, licenciado, muchas gracias. Yo no veo lo que pasa en el aula, por eso es que yo tengo dos dispositivos. Yo veo lo que pasa en el aula, sé lo que están haciendo y sé quién entra y quién sale. Por lo cual, por favor, déjenme avanzar la materia. ¿Ok? Iván, tal vez quieres hablar, pero necesito avanzar la materia. Gracias. Este sistema americano de amortización consiste en pagos periódicos que solo cubren intereses. El total de la deuda se abona al vencimiento del plazo estipulado con un solo pago. Es decir, este sistema americano, antes de la fecha de vencimiento, antes de la última cuota, simplemente se paga intereses. Y la deuda se paga en la última cuota, es decir, al vencimiento de un solo pago. ¿Correcto? Entonces, vamos a volver a calcular, vamos a volver a copiar nuestro cuadrito para elaborar nuestro sistema de amortización bajo el sistema pero americano. Bajo el sistema americano. Entonces, americano. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a eliminar esto. Vuelvo a eliminar esto. Esto eliminamos. El interés no es lo mismo. Ahora sí. Entonces, fíjense, lo que me está diciendo es lo siguiente. Me dice que no se pagan capitales en los primeros periodos. 0, 0. No se pagan. En todo se coloca 0. No va a haber pago de capital ante el periodo, sino que hasta el último periodo. En el último periodo, recién pagamos la totalidad de la deuda. En eso consiste el sistema americano, que es muy utilizado para amortizar bonos. ¿Correcto? Entonces, antes del último periodo, antes de la cuota 84, lo único que se paga son intereses. Nada más. Entonces, fíjate, yo lo coloqué de manera manual esto. ¿Cómo podemos utilizarlo de manera eficiente el Excel? Entonces, en Excel lo podemos decir lo siguiente. Decirlo, si el periodo es igual
al plazo total, 7 años, por 12. Entonces, si estos dos son iguales, si el periodo es igual al plazo total, entonces se paga deuda. Se paga la deuda. Caso contrario, si no se cumple esta condición, que me coloque 0. Entonces, fíjense, ahí está, me sale 0. ¿Por qué? Porque el periodo 2 no es lo mismo que 84, 3 no es lo mismo que 84, y eso lo replicamos hasta abajo, hasta el periodo 84. Y en el periodo 84, pues me hizo el pago total de la deuda. ¿Vamos bien? Ese es de utilizarlo con una condicional. Entonces, lo primero que hacemos es esto, entonces, en el sistema americano. Lo segundo, calculamos los intereses. Pero para calcular los intereses, no olvidemos que tenemos que traer nuestra deuda, que es de 37.440, mi deuda inicial. Entonces, los intereses va a ser igual la deuda por la tasa, pero esta tasa es anual, dividimos entre la forma de pago. Damos Enter, y como ya está, y como no va a cambiar esa ecuación, entonces lo replico hasta el periodo 84. Y la cuota en el sistema americano simplemente va a ser interés más capital. Es decir, hasta el periodo 83 mi cuota simplemente va a estar compuesto por el pago de intereses, porque el pago de capital es 0, excepto en el último periodo, en la última cuota, que es en la última cuota se paga la deuda más los intereses que corresponden. Pero como los tengo 0 por ahora, porque no tengo las deudas. Saldo va a ser exactamente lo mismo. 37.440 era mi deuda, no pagué nada de capital en la primera cuota, mi deuda mantiene de 37.440. Deuda inicial para el periodo 2 va a ser el saldo de la deuda del periodo 1, que es exactamente lo mismo, porque no ha disminuido mi deuda, porque no hubo pago de capital en el primer pago de la cuota. Saldo del periodo, para el periodo 2, saldo anterior menos pago de capital. Fíjense que el pago de capital sigue siendo 0, entonces esta operación replico hasta el periodo 83 y la deuda permanece constante, fíjense, hasta el periodo 83. En el último periodo, que es 84, ahí tiene que salir 0. En ese último periodo se paga la totalidad de la deuda. Por lo tanto, mis deudas iniciales voy y replico, y también se va a calcular automáticamente los intereses. Entonces, fíjense que aquí la característica es que el pago de capital se lo hace al vencimiento, en el último periodo, en la última cuota, la totalidad de la deuda. Y antes de la última cuota, lo único que hacemos es pagar los intereses vencidos. Por eso los intereses son constantes, porque mi deuda permanece constante hasta el periodo 83, hasta el último periodo. En el último periodo, en la última cuota, recién pago la totalidad de la deuda. Entonces, en ese último periodo, en el periodo 84, en el mes 84, mi cuota va a estar compuesto recién por intereses más el capital, que es mi deuda total de 37.440, más los intereses de 249.60, es de 37.289.60. Entonces, de esta manera hemos elaborado nuestro cuadro de amortización bajo los 3 sistemas. Ahora lo que vamos a hacer es comparar en cuál de los 3 sistemas yo termino pagando más intereses, que eso es fundamental. Entonces, fíjese, volviendo a recapitular, en el sistema francés la cuota es constante, como ustedes pueden ver, y esa cuota está compuesta por intereses y pago de capital. Los intereses van disminuyendo cada vez que voy pagando la cuota, como ustedes pueden ver aquí, y el capital, el pago de capital va aumentando cada vez que yo pago una cuota. ¿Vamos bien? En el sistema alemán la cuota es variable. Esto es lo que yo pago al banco. El primer mes pago 695, el segundo mes 692, 689 el tercer mes, cuarto mes 686 y termino pagando en el mes 84 ¿cuánto? 448.69. Entonces fíjese, de 695 disminuyó a 448. Entonces por eso la cuota va disminuyendo aquí. Y al pago de esta cuota, lo que sí permanece constante o mantiene constante es el pago capital, como ustedes pueden ver. Mantiene constante los 84 pero de 445.79. Y los intereses nuevamente van disminuyendo porque las deudas van disminuyendo.
¿cierto? Y en el sistema americano, el pago capital simplemente es al vencimiento en la última cuota, en el último periodo, y los intereses mantiene constante durante el lapso del tiempo. Simplemente, es decir, antes de la última cuota, simplemente se pagan intereses en cada uno de los periodos. Es decir, la cuota va a estar compuesta simplemente por los intereses, excepto en el último periodo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un cuadro comparativo para ver en qué sistema se paga más capital. Entonces para ello vamos a hacer un cuadrito, vamos a ver sistema. A ver, vamos a ver aquí los intereses. Primero veamos capital. Aquí vamos a poner detalle. Y vamos a poner sistema francés. Vamos a poner sistema alemán. Vamos a poner el sistema americano. Ahí está. Muy bien. Capital. Intereses. Intereses y total a pagar. Total colocamos, es decir, cuánto hemos terminado de pagar en cada uno de los periodos. Entonces ahí lo tenemos. Ahora sí. Sistema francés, capital. Entonces vamos a sumar. Vamos a colocar suma el capital. Vamos a sumar el capital, es decir, la suma de los capitales debe dar la devolución del total de la deuda. 37.440. Esto es lo lógico, ¿no es cierto? ¿Cuánto de interés termino pagando en el sistema francés? Entonces lo que voy a hacer es sumar los intereses que se pagan en cada uno de los periodos, en cada uno de los meses. Es decir, por una deuda de 37.440 en el sistema francés pago intereses por 11.578.02. Es decir, por una deuda de 37.440 yo termino pagando al banco 49.018.02. Si ustedes quieren lo vemos sin decimales, más fácil. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver al sistema alemán. Entonces, de la misma manera, capital, tengo que devolver lo prestado. En este caso, es los 37.440, lo mismo que en el sistema francés. Ahora, los intereses. ¿Cuánto de intereses termino pagando por una deuda de 37.440 en el sistema alemán? $10.608. Es decir, yo me presto 37.440 y termino pagando $48.048. Es decir, casi $1.000 más termino pagando en el sistema francés. ¿Vamos bien? Y en el sistema americano, de la misma manera, el pago de capital es pagar la deuda, la totalidad de la deuda. Sumo todo y me va a dar lo mismo. 37.440. Ahora, ¿cuánto de intereses termino pagando? Por una deuda de 37.440 bajo el sistema americano. $20.966. Es decir, termino pagando al banco por una deuda de 37.440, 58.406. Ustedes pueden ver el cuadro comparativo. Donde más terminamos pagando intereses es en el sistema americano, primer lugar. Aquí vamos a colocarlo entonces como primer lugar. Este es el primer lugar. Entonces aquí vamos a verlo. A ver. Ok.
Si se han dado cuenta, el método francés, el método alemán y el método americano tiene obviamente un común, ¿no es cierto? Que obviamente es el tema del capital. Manejan las tres el mismo capital. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente los intereses. Si se dan cuenta, el sistema francés, que es el que se utiliza en el mercado boliviano, es obviamente que el interés, lo que gana el banco es mucho más alto, ¿no? Ahora, obviamente el americano, si bien tiene el récord porque es 58,000 lo que uno paga, el sistema americano tiene una gran particularidad o peculiaridad, por decirlo así. El sistema americano se desenvuelve extremadamente en economías súper solventes. Estas economías solventes hacen de que por obvias razones, ¿no?, se tenga que estimar, ¿no? El tema de que obviamente yo voy a poder pagar como un americano, como un yankee, yo puedo pagar obviamente los intereses, no hay ningún problema, porque eso es parte de la responsabilidad que está en la Constitución Política de Estados Unidos, de que yo tengo la obligación de sostener al Estado y su economía. Así son los americanos. El Estado tiene la obligación de darle solidez y liquidez financiera, siempre y cuando el ciudadano esté dispuesto a dar el otro porcentaje. Este sistema americano solamente es manejado por el G7. ¿Quién es el G7? Alguien de los que no ha hecho la tarea. Menos Cecilia, Sí, menos Jenny, el menos grupo de los Griselda, 7, menos Iván, licenciado. menos César, menos Germán. Mixto, Richard, Licenciado, mixto. el grupo de los 7. Un ratito, no se me atropellen. Ahorita estoy con Mixto y tengo a Juan. Ya, los dos. Solamente los dos. Primero, Juan Luis. Está bien, dice. Es el grupo de los 7, licenciado. Los ¿Quiénes países componen el más, grupo de los 7? bueno, son los países más poderosos, que entre ellos está Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Japón, eh, Alemania 2, 1. y Rusia, licenciado. Ahí me has nombrado 6, no 7. Mixto. Tenemos Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón, Reino Unido, y si no me equivoco, algo, no me acuerdo bien, pero parte de la Unión Europea más, pero hasta ahí llego, no me acuerdo más. La Unión Europea. No, Richard, te has pasado. Ya. Dice, Ya, a esos yo dos le nomás, puedo a esos dos nomás. Oh, soy yo. Irma, ¿cómo estás? Ya, a ver, Irma, vos más. Dicen los 7 de la G7 son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Ok, gracias, Irma. Gracias. Entonces, el G7 es el que maneja este sistema, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene una sostenibilidad en el tiempo sus economías bastante amplia, por lo cual obviamente les da la holgura de poder establecer este tipo de incentivo a su propia economía. Y esto les va a dar lugar a que sean mucho más solventes. ¿Ok? Entonces, para poder establecer por qué en Latinoamérica utilizamos el método francés y no el método alemán. Porque la economía de todo lo que significa Centro y Sudamérica es subvencionada en alguna medida.
México subvenciona, Brasil subvenciona, Chile subvenciona. Licenciado, Chile no subvenciona. Sí subvenciona, señores. Argentina ahorita está recontra en el suelo y está siendo subvencionado. Bolivia, ni que se diga. Nicaragua, México, Cuba, ¿está subvencionado? Sí, está subvencionado. Uruguay, Paraguay están subvencionados. Son economías subvencionadas, por lo cual, si una economía es subvencionada, ¿qué hace una economía subvencionada? Lo que hace específicamente es ahorcar al que se está prestando plata. Porque en el sistema alemán, si se han dado cuenta, no ahorcas tanto, pues, ¿no? O sea, de 46,000 a 48,000, pues no eres tan usurero, digamos, como el banco, ¿no? Pero de 46,800 que te estás prestando, tienes que pagar 49,018, ya después un gran margen de ganancia. Pero es que nuestra economía no da para más. ¿Quién utiliza el sistema alemán? Tarea. ¿Qué país utiliza el sistema de amortización alemán en su economía? No de un banco, sino en la economía. Alemania. Tres países, aparte de Alemania, que he dicho Alemania. Aparte de Alemania, que he dicho ¿Qué otros países utilizan este tipo de subvención? Esa es tarea para la siguiente clase. Y en la siguiente clase vamos obviamente a llevar esta clase 5-7, que obviamente es para que nosotros podamos ya conocer obviamente lo que nosotros queremos obviamente saber de la fórmula. Por lo cual tengo la pizarrita que me he chorivolteado de mi hija, ¿no? Con mi marcador, una pizarrita pequeña, pues con esa pizarrita vamos a practicar y razonar de manera lógica el tema de la fórmula para el tema de amortización. Solamente para el tema de amortización. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Licenciado, perdón, lo que indicó es qué país utilizan el sistema alemán en su economía, ¿verdad? Sí. Gracias, esa era mi pregunta. Ya, listo. ¿Alguien más? Nadie más. Ok. Entonces, para hacerlo bastante fácil y práctico, ¿no? Estimados estudiantes, si bien soy una persona bastante amplia en el criterio y bastante les doy bastantes oportunidades, también tienen que saber aprovechar estas oportunidades. Alguno me dirá, licenciado, pero no es justo, solamente algunos han llamado. Perfecto, porque a los que he llamado me han dicho, licenciado, no he hecho la tarea. Y obviamente como monitoreo las clases de forma permanente, porque a diferencia de cualquiera de los otros docentes que tiene el ISAE, tiene mucho más años de experiencia en manejo de TICs y en manejo de plataformas virtuales. Sé pues, estimados estudiantes, cuando realmente están haciendo las cosas y cuando no. Por lo cual les ruego encarecidamente que para las siguientes clases que yo dé como esta tarea que les he dado, no les estoy diciendo pues eruditos, váyanse a una biblioteca, estamos en plena pandemia. En vez de estar jugando Candy Crush en su celular, en vez de estar viendo TikToks, entren un ratito al Google, a ver qué dirá el licenciado Araníbar, investiguemos. En el Google tienen todo. No les estoy diciendo que vayan e investiguen en la biblioteca municipal. Les estoy pidiendo, por favor, que investiguen en la palma de su mano, en su celular. 5 minutos. Solamente 5 minutos. La diferencia la hacen ustedes, estimados estudiantes, no yo.
Yo les puedo poner 20.000 videos, pero si no les explico lo que les acabo de explicar, ninguno de ustedes se daría cuenta de cómo funciona la economía mundial. Entonces, estimados estudiantes, yo los respeto mucho y los quiero mucho. También quisiera, por favor, que me presten mayor grado de atención. Sepan ustedes que yo específicamente trato en lo posible, en la medida de las posibilidades de la clase, tratar en lo posible de darle la mayor cantidad de herramientas. Pero no abusen. El licenciado Aníbal será buen tipo, pero tampoco es, pues, así, el manso, digamos, ¿eh? Así que por favor, estudien. Tienen hasta este domingo para presentar la práctica. ¿Ok? Y después de la práctica, obviamente les voy a mandar yo este fin de semana lo que hemos quedado en las fechas, para que ustedes no se olviden. Nos despedimos, ya son las 9:07 de la noche. Nos despedimos y espero que estén bien, pasen un buen fin de semana. Cuídense, por favor. Esta cepa está castigando a mucha gente y realmente esto es desesperante. Cuídense ustedes, cuiden a su familia, cuídense a sus hijos, papás, hermanos, tíos, primos, pero principalmente cuídense ustedes primero, así cuidan al resto. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós. Gracias, Luis. Gracias, licenciado. Licenciada, feliz día del maestro. Gracias.